siempre bailando, esto está bueno. Buenas noches, amigos. Estamos acá otra vez, tratando de llegar a sus hogares, con un gusto tremendo, porque la verdad que hemos hecho muchos kilómetros hoy para poder llegar en tiempo y forma, con nuestro productor que me rezonga porque le robo horas de trabajo, pero bueno, así es la vida, ¿qué va a hacer? El que no llora no mama, dice. Muchas gracias por estar permitiéndome llegar a sus hogares, muchas gracias por permitirme poderle llegar con las noticias hasta lo más profundo, que lo discutan, y les puedo asegurar que ha sido una recepción muy linda esta semana, en un pico de 288 mensajes que la verdad que me alegra, porque esta vez sí les puedo asegurar que no me llegó ninguno de crítica, todo al contrario. La gente se entusiasma y me manda material, y eso está bueno, porque se ve que lo que estamos hablando les está gustando, les llega el material, les pega el material, y entonces eso de lo que nosotros necesitamos, ellos mismos que me lo enviaron, uno primero lo averigua, investiga a ver si realmente es así, y después sí lo puede decir. Entonces a veces duele que uno diga las cosas así como las decimos, de la manera que somos, como empezamos a hacer estos programas. Duele que digamos esas realidades, pero después esas realidades se hacen avaladas por los videos y la documentación que uno le puede anexar, como para decir, no, la persona que lo dijo ahí te lo está diciendo. Y eso es bueno. Eso es bueno porque le da a uno la seguridad de que no está equivocado en las cosas que está diciendo, por más que otro en la calle diga, en esto me pasaría o diría, y bueno, perfecto, es un buen argumento, pero el quien origina la comunicación, quien origina el tema, lo dijo de esa manera. Entonces uno tiene que respetar determinados parámetros para poder decir de ahí nuestra verdad. Pero hoy, para comenzar, quería mostrarle algo que se diagramó sobre una historia de lo que realmente ha sucedido este tiempo, porque no sé si ustedes saben que el partido de gobierno comenzó teniendo un porcentaje altísimo de gente que avalaba su gestión. Muy buena la gestión al inicio, pero hoy es desastrosa, tan desastrosa que no llega en este momento a un 33% de aceptación en nuestro país. ¿Y por qué no llega a un 33%? Es lógico, es un país desgastado, un país cansado, se han cerrado todos los comercios, se han cerrado todas las industrias, y cuando digo todas, si quedó alguna es porque está subsidiada por el Estado, porque lo que es las empresas que hoy están trabajando están mirando para Paraguay, están mirando para otros lugares y están trabajando acá como la estructura en sí. Puedo decir las de Dolores, por ejemplo, que viajé a Asunción y tienen sus bases allá en Asunción, porque se están llevando todo el capital, donde lo que es más barato, ¿cuál es? Es los servicios. A nosotros nos cobran la UTE muy caro, los BPS de GI muy caro, ¿y qué hace la gente? El industrial se va y se van los propios de acá, no es que se van extranjeros, como se fueron toda la cantidad de extranjeros cuando sacaron las retenciones en Argentina. Las retenciones al agro se las sacaron y se fueron todos para su país, porque producen mal. Bueno, acá no le sacan retenciones, acá buscan un mejor precio. Y el comercio es así, cuando el precio es mejor, ellos van a trabajar donde más les sea rentable. Ellos miran eso. Mientras que nosotros acá tenemos un grave problema, que es el PIT-CNT, que está dentro del gobierno y que está generando cada día, quiere poner un poco más de impuesto, y no se están dando cuenta que se están cerrando las industrias, que se están yendo. Vamos a arrancar por Colonia, 67 industrias cerradas, la más grande, la que no se pensaba en Juan Lacase, las dos más grandes, Campomar y Fanapel, cerradas, y si no abren más. En Dolores tenemos el molino más grande, en Carmelo, ahora esto que hablaba de la barraca de Carmelo, la más grande que se supone que era lo máximo, y bueno, y va a tener un problema tremendo porque ya se están yendo la mayoría de los propietarios, y bueno,
Son cosas que ocurren porque un país, cuando no tiene la capacidad para poder albergar al comerciario, al empresario en un desarrollo logístico que sea rentable, al menos sustentable, entonces la persona lo mira dos veces, porque el dinero es de ellos, no es del Estado. A diferencia de esta gente que hoy nos gobierna, que el dinero es nuestro y lo usa como quiere. Un ejemplo muy claro. Ustedes han visto la bandada de ediles que salen para el interior del departamento, 3, 2, 3, 2, salen con el dinero nuestro, salen con lo que le pagamos nosotros. No solucionan nada, no hacen nada, son como los horneros, todo lo hacen con el pico. Pero van, se sacan fotos, 4 o 5 fotos, van a los canales, la honorable junta, los ediles, y los ediles están sacando la plata del bolsillo nuestro. Que después vamos a hablar, porque yo hice una denuncia, y resulta que hay 2 países. En Uruguay hay 2 países que se llaman Uruguay, dentro de Uruguay. Porque parece que Soriano es un país en la cual acá una fiscal lo mandó a archivar por una causa y ahora lo estoy reviviendo por otro lado para poderlos enjuiciar, y que me va muy bien, por suerte, lo van a enjuiciar a través del Parlamento Nacional, cosa que me parece muy bien, pero a su vez yo lo hice en las 19 juntas departamentales. San José, por ejemplo, fue la del primer problema, y ahora Maldonado, pero Maldonado con un desarrollo artículo por artículo, dónde están los errores, que ni yo lo sabía, porque no soy jurista, no soy abogado, no tengo nada, no conozco de leyes, un ciudadano común, y por lo que estoy viendo, lamentablemente la Junta Departamental de como es de Maldonado, es de prever que ocurra lo que yo pensé que iba a ocurrir acá. A los ediles le van a hacer devolver todo el dinero, porque ese dinero se lo están sacando al pueblo sin permiso. Y si yo lo tengo que decir en términos criollos, el sacar dinero sin permiso es un robo, ¿no es cierto? Es un delito. Y es penado por el artículo 295 de la Constitución, donde dice justamente que los ediles se deben a cargos honorables, son no rentados. Están cometiendo un error. Pero no me quería ir a eso. Vamos a poner el videíto que tiene nuestro productor sobre una compilación del por qué está bajando este gobierno a nivel nacional, por qué está en total decadencia, y después vamos a empezar a darle los detalles personales de lo que hizo que esto ocurriera. Le agradezco al productor Román Silvio.
Se nos salió rápido la explicación. Eso es el inicio de un porqué. Ahí vieron todas las explicaciones, todo el trajín desde el inicio hasta el por qué ahora está ocurriendo lo que está ocurriendo. Yo digo esto porque hoy ustedes van a notar que en Uruguay los comercios están todos cerrados. Ustedes van a notar que para lograr poder conseguir algo hoy, están quedando los comercios bien viejos, los comercios que tienen una estructura muy antigua y que tienen a su vez una clientela firme, que se mantienen con esa clientela firme, porque después los que han puesto un comercio hoy se tienen que ir. Acá los alquileres superan la capacidad de pago de las personas que van a querer trabajar. Y además de eso le sumamos que si usted tiene un trabajo de eso, un comercio que comience sus actividades, tiene que pensar en todos los atributos que hay que pagar o los tributos que hay que pagar a BPS, DGI, e inclusive hasta seguro y bombero, porque es así ahora, se exige todo lo correcto, pero es muy caro para pagarlo. Usted va a abrir un comercio y tiene que hacer todo lo que normalmente se debe hacer, que es lo correcto, pero lo que pasa es que acá es muy caro. Y si va a poner un empleado y ese empleado va a superar los 20.000 pesos, acuérdense que va a estar pagando por BPS alrededor de, entre usted y él, más o menos unos 40.000 pesos por mes. Y si usted se va a jubilar, piense de que no va a cobrar eso, va a cobrar 10.000 pesos, que es el mínimo, pero no le paga más del mínimo. Entonces, a veces uno pregunta, ¿qué pasa con esto? Y muy fácil, en el periodo de Munro logró lo que nadie había logrado, fundir el Banco de Previsión Social, lo liquidaron, lo acabaron. Pero lo acabaron ¿por qué? Porque aparecieron tantos tupamaros, comunistas, asesinos, de estos que son lacras, que vinieron a desestabilizar el país, que le costó la vida a 72 civiles, policías y militares, que le costó para poder tener las instituciones que hoy tenemos, la que hoy ellos mismos disfrutan, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos llevó a que ahora Pepe Mujica, como es buenísimo, con la plata ajena, porque siempre digo, estoy como Churchill, el socialismo existe hasta que el pueblo tiene dinero. Cuando el pueblo no tiene más dinero, se acabó el socialista. Bueno, acá pasa lo mismo, le están dando dinero, $2.000 de jubilación, y eso es algo que a todo eso que dijeron, yo estaba con los tupamaros, yo pensaba como ellos, hasta el que pensaba como ellos se fue, al que era corrido, bueno, también se le paga, y esos $2.000, $2.000 no lo cobra un jubilado que se quedó acá. Aquel que la sufrió, la peleó, la luchó, se quedó acá, ese está cobrando miseria, la mínima, 10.000 pesos, 8.000 pesos, 9.000 pesos, entiéndase bien. Entonces así, este país no puede prosperar, porque tiene una caja que cuando le va algo bien, como en el caso de la caja de los militares, ya se la van a querer sacar. Ahí Constanza Moreira está puesto de cabeza para sacársela enseguida. ¿Por qué? Porque dice que roban. No roban, nada, no sacan nada. Esa caja es una caja como usted en su casa, que guarda un poquito de plata todos los meses, y el día que se jubila empieza a sacar de esa caja. Bueno, así funciona en términos prácticos. El problema es que ellos ven plata y hay que agarrarla, porque ya de por sí son ladrones, son asesinos, y muy asesinos, porque lo que hace Bonomi y lo que hace Mujica es lo que hoy tenemos en la juventud nuestra. Acuérdense en que Lucía Topolanqui es una persona que nació en cuna de oro. Nació en una de las familias más ricas del Uruguay. Lucía Topolanqui era una de las personas que tenía más dinero de que ustedes se imaginan. Por ejemplo, la casa donde ella hoy no vive, esa es la familia. El padre de ella era ingeniero. En aquella época eran muy contados con los dedos los ingenieros que había. Era un tipo que tenía mucho campo, ingeniero que venía de origen de mucho dinero. La madre también era persona de muchísimo capital,
y vivían es un palacio la casa, era un palacio, la casa de los Topolansky era un palacio. Y vivían como reyes, obviamente, vivían muy bien. Pero entró eso del modismo, el modismo que venía de los comunistas, porque era lindo eso de ser comunista y ponerse la boina parecía al Che, porque era la revolución, porque era lo contrario a esto, porque era... Pero lo que nunca pensamos nosotros, que también mataban, también eran asesinos. Y a mí me enseñaron algo que es básico, que está en la tapa del libro. Un ser humano no es dueño de su vida ni de la vida de otros. Eso lo sabemos todos. Y para eso se legisla. Y cuando no se legisla se crea de repente aquel que es religioso, que tiene la cabeza dentro de la religión, sabe que, por ejemplo, vamos a hablar de sectores. Hay sectores que consideran de que el cuerpo es de Dios, vos estás prestado. Y hay otros que consideran de que vos sos parte de lo que hijo del de arriba. Entonces vos no podés hacer con tu cuerpo lo que quieras. Y vamos a olvidarnos de ese detalle, pero vamos a la realidad de lo que pienso yo al menos. Más allá de todo eso, nadie es dueño de la vida de otro. Si se quiere una vida, que se la fabrique, se la compre. La vida de uno es uno solo, es de nosotros, y de ella tenemos que hacer lo mejor. Y lo mejor es la obra nuestra. La obra nuestra es, ¿cuál es nuestra obra? ¿Cuál es la obra suya, televidente? ¿Cuál es? La obra suya es ser buena persona. La obra suya es no robar. La obra suya es salir adelante. Su casa es un país. El ministro de Economía es usted. Si entra tanto a su casa, puede gastar tanto. Pero si gasta más de lo que entra, usted se va a endeudar. Y este gobierno está incentivando a que usted se endeude. ¿Por qué? Porque en este país habemos 2.900.000 habitantes, y de los 2.900.000 habitantes, 850.000 habitantes no trabajan, viven del MIDES, de las tarjetas del MIDES, de los beneficios del MIDES, y usted dígame, ¿qué país puede salir adelante con 850.000 que viven del millón restante? Entiéndase bien, porque ese que recibe, si hay que ayudarlo, está bien, pero ayudarlo para que salga. Pero resulta que nunca salen. Han pasado casi 15 años de gobierno y no salen. ¿Por qué? Porque les interesa tenerlos pobres, porque son los votos que ellos tienen. Para mantenerse en el Estado, en el gobierno, necesitan de esas 850 personas que las hacen más pobres. Como dijo el padre Opelka. El padre Opelka, que hoy opera en África, que es un duque, un señor, tiene un don de amabilidad tremenda, sacó la gente de los basureros. ¿Y qué hizo? Creó barrios enteros, ciudades enteras, a las orillas, que el trabajo más grande fue conseguir que esos terrenos se los diera el Estado, y con las manos, y enseñando, y aplicando lo que eran los conocimientos que tenía, construyó las viviendas de cada una de las personas que habitan ahí. Hoy el padre Opelka va a esos lugares y ve ciudades donde había basurales, ve ciudades. La gente ya industrializa y no come de ahí. Es increíble la obra que hace el padre Opelka, que es algo muy interesante de ver. Que acá en Uruguay es al revés. Acá hacemos más basura. Acá hacemos basura y comemos de la basura. Estamos comiendo de la basura. ¿Y por qué? Porque no nos dan. Sumámosle los 850.000 que tenemos de déficit, de personas que están sometidas y haciéndoles cada día más pobres al darle dinero. Les dan dinero, las hacen más pobres. Porque cuando la pobreza, vamos a entendernos muy bien, la pobreza no es que le den plata y usted mejora. La pobreza está en la cabeza de uno, en que de repente usted va creciendo y se le va yendo esa pobreza humana
y sabe que ahí comienza su vida de trabajo, comienza su vida de salir adelante, su vida de lucha, mirando en el objetivo un futuro. Ese es el crecimiento. Y para eso necesita dos factores básicos, que son enseñanza y educación, básicos, para después aprovechar en un sistema de consolidada democracia o consolidada valores e instituciones públicas que apoyen. ¿Por qué separé educación de lo que es enseñanza? Muy sencillo, porque la educación está ahora con usted, conmigo, acá. Esto es educación. En la calle, en su casa, su padre cuando habla con usted, su madre, de enseñarles, eso es educarlos. En la calle con los amigos, el vecino, el buen día, buenas tardes, vamos al boliche y conversamos, señor, eso es educación. Y en la escuela o en los liceos se va a aprender, que es diferente. Se aprende, y lo que se aprende es aquello que se vuelca después en la propia persona, y la propia persona se desarrolla en un crecimiento humano. Esas son las diferencias. La diferencia de que muchas veces hemos visto que los padres, cuando los chicos llegan a la casa con notas bajas, en vez de comenzar a ver el porqué y sentarse a conversar con la teacher, con la maestra, a ver qué pasó, qué hice mal, y a veces el mal es que ellos no están en paralelo con la enseñanza del chico, la enseñanza que trae de las escuelas. Y esa educación que complementa la enseñanza no existe. Por eso es que tenemos que atacar. La única solución para poder salir de esto que hablamos, que vimos que pasaba con el presidente Tabaré Vázquez de su caída, se soluciona muy fácil, se soluciona con educación. Y la educación va de la mano de la enseñanza. Y acuérdense, en Uruguay tenemos una enseñanza, que tenemos la famosa enseñanza bareliana, siglo XIX, que se basan los programas en la enseñanza bareliana y tienen modificaciones del siglo XX, ¿no es cierto? Y lo mejor, siglo XX, la enseñanza que tiene. Pero los gurises, los muchachos, los jóvenes, los adolescentes, están viviendo en el siglo XXI, la era que va a 100 por hora, y ellos vienen a 8 o 9 por hora, con unos programas que ya caducan día a día. Hoy si los profesores, los maestros, todos los días, no se van cultivando y aprendiendo más cosas, los chicos les van sumando y acelerando a través de lo que hoy se llama la informática, las redes sociales, lo digital. ¿Y por qué digo esto? Porque a tiempo real estamos viendo como cuando una persona robó, afanó, y al rato lo tomó la gente, o como de repente aparece un elemento, algo de futuro nuevo, un instrumento nuevo, y a los 2 segundos lo tenemos nosotros sabiendo cómo es y ya trabajando, cosas que antes no ocurrían. Pero esto me fui un poquito al tema. Seguimos con Topolansky. ¿Qué pasa con Topolansky? Nosotros vemos que la juventud nuestra lo que ha aprendido es a agredir, a enojarse. Toman la droga que hizo Mujica, que liberó Mujica, esa droga que les pudre la cabeza, que los mata, que los envenena, que los hace perder, que ustedes van a la casa y le roban las cosas a los chiquilines de la casa, que yo he escuchado familias en que el peor problema, el flagelo que tienen, de que comen y se van con los cubiertos y los platos y todo y se lo venden para comprar un poquito de droga, ¿entienden? Ese flagelo que Mujica autorizó, a eso sumado el tema de que todo lo malo. Pero si sabemos bien de dónde vienen ellos, que este país les dio todo, les dio a Lucía Topolansky la mejor enseñanza que había, gratuita, y ellos, como tenían mucho dinero, fueron a la paga, porque ellos fueron a institutos pagos, entiéndase bien, tenían muchísimo dinero, no era así. Y ahora lo vamos a ver en un video, y en un video mientras tanto lo podemos
Román que lo ponga lo de Lucía, y ahí comenzamos a hacer otro divague. Hija de un ingeniero civil, Lucía Topolansky y su hermana melliza María Elia nacieron el 25 de septiembre de 1944 en una familia de buen pasar económico, en especial por la parte materna, que contaba con varios campos. Ellas fueron las menores de 5 hermanos. Su infancia se dividió entre El Prado, Pocitos y Punta del Este, lugares donde vivió con su familia. Estudió en un colegio de monjas para luego cursar el bachillerato en el IABA. Su ingreso a la Facultad de Arquitectura sería también la puerta de entrada a la actividad gremial y política, por las cuales dejaría la carrera en 1969. Las conversaciones políticas vinieron cuando empezó la militancia estudiantil. Pero no era una familia de militantes la mía, ni mucho menos, y tampoco de la parte gremial y eso. Eran los últimos años de la década de 1960 y en Uruguay tomaba fuerza la guerrilla urbana de izquierda, influida por la Revolución Cubana y el marxismo. Y las hermanas Topolansky quedaron cautivadas con esos ideales. María Elia fue la primera en ingresar al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, y tras ella lo hizo Lucía. Como miembro activo, participó de varios operativos, entre ellos el de la financiera Monti, donde entonces trabajaba. Yo sabía lo que era la financiera Monti, ni sabía en lo que estaba, ¿no? Pero al poco tiempo de estar me di cuenta que eso, bueno, era, digamos, la parte clandestina o negra del Banco de Crédito. Entonces tuve un dilema de conciencia, ¿no? Porque me sentía avalando algo que no compartía. ¿Qué hago? Me dije a mí misma que bueno, me puedo ir y me voy. Puedo buscar cómo denunciarlo y anduve buscando por varios lados. Y bueno, yo estaba con esa idea cuando se produce mi vínculo con la organización y hablando con los compañeros surgió la idea de hacer una denuncia fuerte, porque en esos años todo ese tema se había producido la quiebra del Banco Transatlántico, había todo un pueblo en la calle. Nosotros asaltamos las oficinas, nos llevamos los libros de contabilidad y hicimos la denuncia. Militando, conoció a José Mujica, pero la cárcel los separó a poco de cruzarse. Lucía, Ana o La Tronca, todos apodos con los que se la conocía a Topolansky dentro del MLN, fue detenida en enero de 1971. Estuvo presa 6 meses hasta que escapó junto a otras 37 presas y fue recapturada en 1972. Los próximos 13 años los alternó entre la prisión, la tortura y el aislamiento, hasta 1985, cuando recuperó su libertad. Ese año también se reencontró con Mujica y fue tiempo de barajar y dar de nuevo. ¿Valió la pena? Valió la pena la lucha siempre vale la pena. Pero esos 13 años en la cárcel... Bueno, allí saqué la experiencia. Hay un autor francés, Jean-Marie Remarque, que habla de la Primera Guerra Mundial y dice: en la trinchera se conoce el ser humano desnudo, en la cárcel también. Y conocer el ser humano desnudo tiene maravillas y miserias. Está todo junto. ¿No hay rencores hoy? No, yo no tengo ningún rencor. Ya en democracia, Topolansky y otros ex militantes del MLN Tupamaro fundaron el Movimiento de Participación Popular, que se sumó en 1989 al Frente Amplio. Su rol comenzó a ser de importancia en el sector con su integración en la Dirección Nacional del MPP y su comité ejecutivo. Topolansky llegó al Parlamento en el 2000 como suplente de Jorge Cuartino, pero con la muerte del legislador asumió la titularidad de la banca. En 2004, el Frente Amplio ganó las elecciones, siendo el MPP el sector más votado y Topolansky resultó electa diputada. El Ejecutivo tendría en ella una fuerte defensora del gobierno dentro del Parlamento y frente a la opinión pública. Yo le agradezco a la población el enorme respaldo que le dio al Frente Amplio y que le dio a la lista que nosotros encabezamos. Y eso me pone frente a un enorme compromiso con esa población, con todo el país, y eso es lo que más me quita el sueño, estar a la altura de esas circunstancias. Cuando Mujica asume la titularidad de Ganadería en 2005, Topolansky, que era su suplente, ocupó su banca en el Senado. Señor José Mujica, en virtud de la declaración que usted acaba de pronunciar ante la Asamblea General,
queda usted investido en la calidad de presidente de la República. Entre 2010 y 2015 se afianzó en el terreno político ya no como la ex guerrillera ni como la esposa de José Mujica, sino como la senadora más votada del país. Desde el Senado impulsó polémicas leyes como la legalización de la marihuana, la despenalización del aborto o el matrimonio homosexual. Aunque su nombre sonó para integrar la fórmula junto a Tabaré Vázquez, en 2015 aceptó ser uno de los candidatos del Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo, pero no resultó. Tras la renuncia de Raúl Sendic, una nueva jugada política deja a Topolansky, a sus 72 años, a las puertas de la vicepresidencia. Doctora Susana Caminada de Urdangarín, abogada. Reconocimiento concubinario, laboral, desalojos, pensión alimentaria, tenencia, visitas, divorcios, sucesiones, familia. Artigas 552. Teléfono 4532-2614. Atención, de 9 a 11 horas y de 17 a 19 horas de lunes a viernes. Doctora Susana Caminada de Urdangarín, abogada. Salón de fiestas, infantiles y eventos, El Quincho. Alquiler de toro mecánico. Rivas 426, teléfono 4533-0898. Celular 098-777-971, 091-361-226. Salón de fiestas, infantiles y eventos, El Quincho. Consulta con tiempo, fecha sin compromiso. Se da una vueltecita, se agacha despacito, se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga. Dani Pérez, Galpones Prefabricados. Trayectoria y responsabilidad avalan nuestros trabajos. Desde Ruta 22, kilómetro 20.500, Tararías, Colonia, para todo el país. Teléfono 4574-4524. Celular 099-574-410. Página web www.galponesdaniperez.com.uy. Dani Pérez, Galpones Prefabricados. Maquiagro Outdoor, Mercedes. Llegó Tango 110 centímetros cúbicos a tan solo $900 y te la llevas con el primer service de regalo. Venta de motos, náutica y artículos varios de pesca en general. Búscalos en nuestro Facebook. Maquiagro Mercedes, Uruguay. Rodó 831, Casi Ituzaingó. Teléfono 4533-0940, 097-090-970. Facebook, Maquiagro Mercedes, Uruguay. www.maquiagro.com.uy. Maquiagro Outdoor, Mercedes. Cuando tengas residuos no convencionales para retirar o cuando veas que otros están ensuciando la vía pública, llama al 4532-2201, interno 1107 o envía un SMS o WhatsApp al 093-300-401. El servicio de recolección especial de la Intendencia de Soriano responde. Stop Basura, una campaña de todos por una ciudad más limpia. Intendencia de Soriano. Soriano, departamento fértil. Habíamos quedado de que
de que todo lo que yo dije, para que no vayan a pensar que uno dice y habla y comenta y no tiene argumento. Bueno, el argumento está claro, ¿no? Lo vieron en video, en la biografía, vieron cómo eran, cómo se transfiguró, cómo se convirtió en sediciosa, cómo se fue a Cuba con otro nombre a recibir instrucción militar, cómo después aprendió a matar sin ningún problema, cómo se excitaban matando, cosa que a nosotros nos preocupa. Nunca se nos ocurrió eso sí. Y estábamos en un estado democrático, elegido por el pueblo, en la que Gestido había entrado y después quedó Pacheco, que yo no sé si es gobierno malo o gobierno bueno, pero era el gobierno elegido por el pueblo, democráticamente, y podían esperar el periodo de tiempo normal, como esperamos ahora, para poder expresarnos en las urnas y volver a elegir nuevamente. Cosa que no lo digo yo, sino que lo dijo el Che Guevara en el Paraninfo de la universidad en el año 62, cuando vino y dijo, no, acá hay un gobierno democrático, acá no puede existir armas, esto no es correcto. Y sin embargo lo sacaron a balazo al Che Guevara, los mismos, entre militares comunistas y Tupamaro, porque ahí se comenzó a trabajar lo que fue después en lo que terminó el golpe de Estado. Pero antes de eso ocurrió el primer movimiento conocido como el movimiento de estos delincuentes, porque no. Una cosa es cuando vos trabajás por un ideal y que vos pensás que lo que estás haciendo es correcto, porque el hábitat, ¿se acuerdan ustedes de la época de Batista en Cuba, cuando era una prostitución tremenda y los yanquis venían, hacían lo que querían? Bueno, era un país que era burdel, por decir una manera, y todos se llevaban todo, mientras que y ahí hubo una pequeña revolución y lamentablemente perduró en el tiempo, acabó al pueblo, lo liquidó, porque una cosa es sacar el problema y otra cosa es sacarlo y después generar un nuevo cáncer, que ese cáncer lo va comiendo de a poquito, como terminó en el periodo castrista. Pero bueno, eso es otro tema que hablaremos más adelante. Ahora en Uruguay empezó a surgir en ese momento. El primero fue en el año 63. ¿Se acuerdan del club de tiro en Nueva Albesia? Y bueno, ahí ellos pensaron que estaban llenos de armas. Se había corrido la bola que estaban llenos de armas. Y fueron y tomaron el club de tiro y robaron todo lo que había, que eran todas armas viejas, no era nada bueno. Y ese fue el primer, hace 55 años, que se conmemoró hace 2 días atrás. Entiéndase bien que no es algo muy lejos en el tiempo, porque esta gente está todavía gobernando, o sea que sí será que no está, es totalmente en nuestra época. Entonces, el primer atentado que hacen ellos es ese. Ahí se muestran en público como grupo armado. Pero, puede ser un pequeño paréntesis, porque no quiero dejar de costado algo que pasó hoy, para volver a seguir con esto, porque el tiempo en televisión me mata. Ustedes saben que cuando hablé hoy de la queja de los ediles, que hacen 6.000, más o menos, ¿no? 6.826 kilómetros por mes, cada uno de ellos, esos señores que usted ve ahí, que ahora andan recorriendo el pueblo con la carita, con la sonrisa de oreja a oreja, y que prometen y dicen y no hacen nada, porque no hacen absolutamente nada más que prometer y vivirla bien, ¿no? Porque viven bien. Esos señores se llevan de su bolsillo lo que usted no gana en 2 meses, 3 meses juntos, por el solo hecho de decir de que van 2 días a la semana, 2 días cada 2 semanas, porque las secciones son 2 al mes, de 2 horas cada una. O sea que imagínense que en 4 horas ganan lo que usted no gana, y todavía aparte de eso, es increíble, ¿no? Pero firman un papelito que dicen que los 31 ediles van en auto, y algunos no tienen auto, por la misma cantidad de kilómetros, y por eso echan la misma cantidad de nafta. ¿Se da cuenta? O sea que cuando usted ve pasar la caravana esa de 31 coches, que son los ediles, que hacen 6.826 kilómetros por mes,
Bueno, cuando vea esa caravana avíseme, porque ellos justifican esa plata diciendo que salen en su auto 6.826 kilómetros por mes. Así nomás de fácil. Lamento decirle que el aparato político ni le interesa. Pero resulta que hay dos Uruguay. Porque yo cuando hice la queja y la denuncia, no la hice solo por los de Mercedes, por los de Soriano. No la hice por los de Soriano. Porque por el solo hecho de que, como siempre digo, nadie es profeta en su tierra. Y eso ha ocurrido siempre. Yo sabía que acá iba a tener las peores en contra. Porque acá, el solo hecho de que nadie puede crecer sino que más que ellos, eso es lo que piensan ellos, ¿eh? Se olvidan de que Juan Pueblo es el que lo lleva y lo trae, ¿no? Vamos a entenderlo. Por más que usen los vehículos y la plata del pueblo y al pueblo lo sometan, el pueblo después decide si quedan o no. Que creo que nunca más van a estar esta gente, porque estos ladrones no pueden estar nunca más. Así de claro. Porque aquel que usa el dinero del pueblo para su fruto propio y la Constitución Nacional dice que no lo pueden hacer, y ellos sí lo hacen, están violando la Constitución, y que el que viola la Constitución es un ladrón. Cuando se habla de dinero, porque se habla de matar, entonces con ese criterio también podemos matar, podemos ir a su casa, abrir la puerta, sacar las cosas, porque si los señores ediles lo hacen. Pero ellos van siempre sonrisa de lado a lado y buscándole soluciones, y son los número uno, cuando realmente no son número uno, cuando realmente lo que son gente que viven de la política, y la política es el pueblo. No se dan cuenta que el pueblo es el que banca eso. Y en Mercedes tenemos 380 personas sin trabajo, solamente en Mercedes. Y que con eso 40 unidades reajustables. Usted imagínese la cantidad de cosas que le podríamos estar otorgando en materia de trabajo a esta gente. Vamos a limpiar esta plaza, vamos a construir aquella alcantarilla, vamos a hacer esta vereda para que esa gente no esté sin trabajo. Porque el trabajo genera trabajo. Y ellos no se están dando cuenta de eso. Hablan de que van a ayudar al pueblo, de que es la solución del pueblo, pero se están quedando con la plata del pueblo. En una palabra, dicen lo que no quieren hacer y hacen lo que no deben hacer. Pero sigamos con el tema que estábamos principal. Le digo, en Maldonado, en San José primero, la misma denuncia hizo que todos retiraran para atrás su dinero y que tuvieran que reintegrarlo. Y en Maldonado, la misma fiscalía, no la fiscal de acá de Mercedes, que la fiscal de acá de Mercedes le importó 3 pepinos y lo archivó, pero la fiscalía de Maldonado dijo: no, estos señores tienen que retribuir todo este dinero, y de acá vamos a la corte a ver si realmente, si esto se toma como que es un delito, que lo es, porque mostraron la cantidad de artículos. Yo no sabía que habían escrito tanto, porque fueron más profundos que yo, y lamentablemente no pueden estar más. Entiéndase bien, no pueden estar más, porque se quedaron con la parte del pueblo. Por 10 años no pueden ejercer un cargo público. O sea que en Maldonado hay una ley, y en Soriano hay otra ley, y en San José hay otra ley. ¿Se da cuenta que con una sola constitución, con un solo poder judicial, tenemos 3 ideas diferentes o conceptos diferentes? No, esto no es país. Esto no es país. Se asemeja más a dictaduras locales que a países realmente. Bueno, pero vamos al tema de los ediles. Seguimos con el tema de por qué la gente está tan mal. ¿Por qué se cierran tantas fábricas? ¿Por qué tenemos tantas fábricas cerradas? ¿Por qué no hay trabajo? Acuérdense, el socialismo sirve cuando hay dinero del pueblo. Se acabó el dinero del pueblo y el socialismo desaparece. ¿Desaparece por qué? Porque no tiene contenido. Porque ellos no tienen sustentabilidad. La sustentabilidad de ellos se basa en lo que le pueden sacar al pueblo para ellos dirigir, diciendo de que lo mejor es... ¿Y quién es dueño de la verdad? ¿Qué se cree? Eso no existe. Pero en Uruguay se ve que lo aplican. Y por eso es que Alfonso Lessa, un escritor independiente, un gran escritor, lo sigo muy de cerca, lo van a ver mucho en los canales de Montevideo, en las radios de Montevideo, lo sigo muy de cerca porque es uno de esos analíticos, escritores analíticos,
historiadores contemporáneos que realmente investigan de verdad. Entonces es una investigación, porque el golpe, la gente le ha dicho a los chicos que los tupamaros son buenos, y los tupamaros son la peor porquería que pueda haber. Son los asesinos que vinieron a matar, a destruir las instituciones democráticas, que le costó la vida a 72 personas, y no se dieron cuenta. Y hay veces que me río porque la pobre gente que sale a reclamar por lo desaparecido y todo lo demás, ¿y para qué se metieron a hacer cosas que no le correspondían? ¿Para qué se metieron a matar a los policías? ¿Para qué se metieron a matar a los militares? ¿Para qué se metieron a matar a los civiles? ¿Por un pensamiento, por una ideología? ¿Qué iban a recibir de premio? ¿Un aplauso? No, iban a ir presos, iban a desaparecer. Era lo lógico. Vos te metés a hacer cosas malas, ¿qué podés esperar? ¿Que te den flores? ¿Que te den premios? No. No. Y ellos hicieron eso. Y hoy la gente por amiguismo le dice, ay, pobrecito, porque lo torturaron, porque lo hicieron. ¿Y qué querés, hermano? Si te metiste a jugar ese juego y perdiste, perdiste. Vos te metiste a jugar ese juego. Es clarito, es bien claro. Acá yo no estoy ni defendiéndolo ni dándole la cabeza, simplemente estoy emitiendo mi opinión, que lamentablemente puede dolerle a muchísimo. Pero ¿qué pasa? Este país surgió ante eso que pasó en el 73, que venían armados por el modismo que venía de Cuba, obviamente, que fue donde se entrenaron. Yo después tengo la foto de Lucía Morocha con la boina del Che haciendo sus pasajes en Cuba, con otro nombre, por supuesto, ¿no? Y porque eran especiales en falsificar, además de ladrones, además de asesinos, eran falsificadores especialistas. Pero además de eso, lo que quería comentarles es, ellos reciben, en aquella época, en la época de la Guerra Fría, ¿se acuerdan? Estaba Kissinger en Estados Unidos, que era más o menos que no quería el avance comunista, y ellos le llamaban capitalismo, y este otro comunista, y lo único bueno que tuvo Marx fue la ley, el sacar el artículo 9 de la plusvalía. Es lo único bueno que despertó mucha conciencia en la gente. Dice, no, pero pará, pero yo planto un tomate, me sale 2 pesos de costo, lo voy a vender y veo que en la góndola está a 60 pesos, por lo menos pagame 30, no, hermano, te voy a pagar 4. Lo que pasa es que los impuestos, que esto y que el otro, y eso es lo que le llamó la plusvalía, cosa que está muy bien, pero pues lo demás es inaplicable. Es inaplicable, ni él lo mismo lo pudo aplicar. Por eso hizo 3 libros, de los 3 libros solamente uno le funcionó, y le funcionó hasta que el cuñado le dijo, loquito, empezá a laburar, porque el hombre era hijo de judíos, pero renegado con el judaísmo, se abrió y se fue a Inglaterra a vivir al capitalismo. Vivía de capitalista, pero escribía como comunista. Hizo el libro de Marx, es un libro hecho en Londres, en pleno centro capitalista, hablando a favor de los comunistas. ¿Y por qué saltó Trotsky después? Porque una de las cosas que veía Trotsky era justamente que en una escuela muy similar decía, ¿pero de qué estoy hablando? ¿De qué me están hablando estos tipos? Y por eso lo mataron a Trotsky. Pero no lo mataron así nomás, lo mataron y lo remataron, porque intentaron 3 veces matarlo. En la tercera pudieron hacerlo. ¿En dónde? En México, vamos a entenderlo. Porque son asesinos, son asesinos. Son asesinos, y no se extrañe que continúen con este tipo de cosas. Pero lo bueno de todo esto, que no lo digo yo, que siempre hay alguien que de donde yo saco información, y Alfonso les habla del peruanazo. Vamos a situarnos en la época. El peruanazo significa que en Perú el general hace un golpe de Estado comunista, y trata de convencer a los señores que acompañaban en el Frente Amplio. El Frente Amplio tenía 2 años de vida. Líber Sereni el general había logrado que varios de las fuerzas, coroneles y tenientes, hasta coroneles, porque los tenientes no querían agarrar viaje, lograr hacerlos de izquierda, comunistas. Y los tipos, algunos los acompañaron, pero estaban los otros, los de la pesada, que no querían eso. Entonces, ¿qué hizo? Consiguió la adhesión de
de Perú para hacer el golpe de Estado de Uruguay, un golpe de Estado comunista. Entonces lograron llevar a los comunistas de Uruguay, convencerlos de que el golpe de Estado era un golpe de Estado comunista, ¿no? Entonces el Partido Comunista ahí se fracturó, porque estaban los comunistas idealistas y estaban los comunistas que querían el poder, y los comunistas que querían el poder ganaron y se hicieron socios de lo que hoy es, de lo que en ese momento fue el golpe de Estado, que lo hace Goyo, obviamente, junto con el amigo Seregni y toda su gente. Pero cuando va a hacer eso, se dan cuenta que las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea eran las dos únicas fuerzas, porque la fuerza, lo que era la Marina, la Armada Nacional, le dijo que no, este es un país democrático. Entonces cuando ellos quisieron hacerlo, efectivizarlo, ¿no es cierto? Que fue en febrero, 1 de febrero quisieron hacerlo, y la fuerza, la Armada Nacional apuntó todas las cañoneras al Palacio Legislativo y dicen, bueno muchachos, nosotros estamos para defender las instituciones, si ustedes no lo hacen, le vamos a echar abajo al Palacio Legislativo, con todos ustedes adentro. Así que se dejan de joder con eso de golpe de Estado. Metieron la pesada, lo de la Marina Nacional, lo de la Armada Nacional, y lograron que se rearmaran las cosas, tanto los militares, vamos a decirle, decentes, fieles y leales al país, contra los militares desleales. Entre ellos estaba Seregni, el Goyo Álvarez y todos los demás, y los comunistas que lo acompañaban, y los tupamaros que estaban afuera, manejándola de afuera. Y resulta que después de ahí lo aprietan haciéndole saltar lo que se llamó la destitución del Palacio Legislativo, o sea, la desaparición de las cámaras. Eso lo hizo el periodo Bordaberry, que si yo hubiese estado en ese momento en mi sano juicio, o estaría en un lugar en la ropa de Bordaberry, ni le hubiese aceptado, porque es preferible terminar como un patriota defendiendo la patria en sí y no quedando como un dictador, que al final el dictador, por arreglo de la Armada Nacional, pasó a ser Aparicio Méndez. Lo de Alfonso Lessa, no sé si lo vamos a poder pasar. ¿Qué dice? Que en 2 minutos. Bueno, lo de Alfonso Lessa, ¿cuánto tiempo lleva? 10. Y bueno, me gustaría que al menos vieran algo de Alfonso Lessa que habla sobre este tipo de cosas en su libro. A ver, en síntesis, el Frente Amplio no tuvo una posición única, pero predominaron aquellos partidos y aquellas personalidades que se entusiasmaron con la idea de que en Uruguay se produjera una revolución militar progresista o peruanista, como se decía en aquellos años, aludiendo al gobierno de Velasco Alvarado en Perú. Exacto, el Frente como tal no tuvo una postura. Allí hay que recordar que el Frente era muy nuevito, ¿no? Estamos hablando de... Tenía 2 años. Sí, o menos, ¿no? Estamos hablando de febrero del 73, había sido creado a mediados, bueno, al principio, sí, casi 2 años, del 71 para las elecciones, y todavía era todo bastante inestable. El Frente como tal no tuvo postura, pero los sectores ampliamente mayoritarios, hegemónicos, el Partido Comunista, con una energía y un fervor muy grande en los editoriales del Popular. Es decir, yo me sorprendí porque uno conoce, como tú decías recién, por lo básico, pero cuando empieza a leer se sorprende. El Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, que para mí fue muy sorprendente ver también el nivel de apoyo del Partido Demócrata Cristiano, que capaz que desde hoy no se lo aprecia de manera tan importante, pero era el segundo partido del Frente. Es más, hay dirigentes que tuve entrevistas de los dos partidos que señalan que las decisiones muchas veces en la dirección del Frente Amplio se tomaban entre el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Sí, sí. Eran un poco la reunión de esos dos sectores, un poco incluso a veces por fuera de la orgánica del Frente, era la que marcaba la línea. El Partido Comunista tenía una mayoría hegemónica, porque también manejaba ampliamente a la CNT. Y después estuvieron también una línea de apoyo, la mayoría del Partido Socialista, con alguna gente adentro que se opuso, como Gargano, como José Díaz, pero el Partido Socialista también estuvo allí entusiasmado. Y los que más aparecieron en contra, con una claridad realmente impactante sus editoriales, son Quijano en Marcha, que realmente
impacta la claridad con la que habló, y los militares frentistas. Es decir, los militares frentistas que conocían a sus compañeros de armas, digámoslo así, tenían claro por dónde venía la cosa. Lo que pasa es que acá había apuestas diferentes. Una era decir, bueno, vamos a aprovechar esta situación para tratar de que, bueno, empujar al gobierno un poco más hacia la izquierda. Y había apuestas abiertamente a un golpe de Estado de izquierda. Esto hay que decirlo con claridad. Pasamos al caso del Partido Comunista, que fue el más enfático en el respaldo. ¿Por qué? ¿Cuál es la interpretación que termina sacando después de la investigación? ¿Dónde estaban las razones de ese posicionamiento? Bueno, el Partido Comunista creía que efectivamente había una división en la izquierda, en las Fuerzas Armadas. Se me hace el tiempo de televisión es tirano. Si no fuera por Román, uno no sigue hablando. Pero este programa es lindo de verlo más continuado, uno aprende mucho por Lesser. Pero más o menos lo que les dije es lo que él afirma en su libro y lo explica. Pero pensaba pasarle 15 minutos de esto, pero después decidimos que no, porque si no se nos va todo el programa. Yo lo que les quiero decir es que debemos pensar. Acuérdense del Pepe Valle. Pepe Valle lo que hizo fue educar. ¿Sabe qué hizo? Algo que muchos frente amplistas les duele en el alma. Ellos intentan ser algo parecido, pero no. Pepe Valle a los 19 departamentos les puso un liceo, porque antes era la escuela nada más, que se llamaron los liceos departamentales. A partir de ahí, la enseñanza se llevó hasta el rincón más profundo del país. Y después de ahí, aparecieron por los desbordes propios de que los chicos crecían intelectualmente, aparecieron más liceos. Acá, por ejemplo, el Campus, el 3, ahora el 4. Pero bueno, eso, su origen fue mi ídolo personal, que José Valle y Ordóñez, el Pepe Valle, que trajo el voto de la mujer, que trajo las 8 horas para todo el país y trajo también la prevención para estos golpes de Estado posibles de estos mafiosos que hoy están en el gobierno. Y si Pepe Valle estuviera vivo, a los ediles los sacaba a patadas, los desaparecía. Señores, continúo en el programa que viene, espero sus comentarios. 288 tuvimos esta semana. 288, increíble, por WhatsApp. Les agradezco mucho su manera de interpretar, su manera de entendernos y su interacción. Gracias a muchas cosas que ustedes me piden, esto que expliqué hoy es un pedido de más de 10 personas que me piden que les explique por qué fue el golpe de Estado, por qué la disolución de las cámaras. Vendrá en el próximo programa. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.